Esta declaración puede ser un sentimiento, un estado, una posición, una aspiración y quizás, en algunos casos, puede ser rechazada. Podemos seguir imaginando la sensación experimentada por seres humanos cuando se les hace esa declaración y llegaremos al mismo punto en gran parte de ellos. Qué felicidad experimentar el ser perdonado. En el Salmo 32 en la Biblia se lee en el versículo 1: qué felicidad la de una persona cuya culpa ha sido perdonada. La culpa es el resultado normalmente de la irresponsabilidad, negligencia o imprudencia en nuestras acciones o algunas veces en acciones de otros, que produce resultados negativos, dañinos, perjudiciales en otras personas o en nosotros mismos. Poco se puede hacer a veces para compensar los daños causados por malas acciones, pero provocan mucho sufrimiento en la vida de una persona que experimenta la culpa. Con mucha razón se lee aquí entonces en el Salmo que para una persona el experimentar el ser perdonado es una gran felicidad. Algo más en esta lectura, y el Salmo continúa así en el versículo 1. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. La misma idea de felicidad, gozo. Pero ¿existe el pecado realmente o es un invento humano? Aquí está un elemento crucial en la comprensión que los seres humanos no estamos solos. Y estoy pensando que existe un creador soberano. Y Él creó al ser humano con el propósito de tener una buena relación, una amistad con Él. Creemos por la fe y por lo que dice la Biblia, que un día, no muy lejano, Dios llegará a tener una relación completamente perfecta con una buena parte de la humanidad. Mientras tanto, es notorio ver la necesidad que tiene el hombre de comunicarse con Dios. Y Dios, que es el más interesado en esto, ha dado normas, mandamientos, enseñanzas para que andemos en ellas. Las acciones que dañan a una persona o que dañen a otros involucra un quebrantamiento de la instrucción divina y da a luz lo que la escritura bíblica llama pecado. La felicidad que se menciona en este salmo en gran medida se basa en que se pueden borrar los pecados de nuestra vida. Y el único que puede hacer eso es Dios, el único Dios verdadero. Se lee en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 5, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hombre, dice a un paralítico que espera ser sanado: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los que estaban ahí decían: ¿cómo se atreve a hablar así? Es una blasfemia. Dios es el único que puede perdonar los pecados. En medio de la incredulidad de ellos, puesto que estaban enfrente de Jesús, Dios mismo, reconocen, aún a pesar de eso, que solo Dios puede perdonar la ofensa que hacemos en esta tierra cuando somos rebeldes a ordenar nuestras vidas de acuerdo al consejo y a la autoridad de Dios. Esto es una cosa personal. Nadie lo puede hacer por mí. Esto es hoy, es en vida. Es una decisión mía para ahora. Y esto debe arreglarse antes de la muerte física. Por tanto, es urgente. En el Salmo 32 continúa en el versículo 2 diciendo:
qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de maldad y que viven en integridad. Tanta mala noticia para nosotros hoy. Cosas que están pasando, situaciones que se anuncian será difícil en los años siguientes y que habrá que trabajarlos como nación, como pueblo. Estimado oyente, ¿por qué no creer en esta palabra? No mía, sino de este santo libro, la palabra de Dios. Y ser aliviado con una confesión genuina a Dios de nuestro pecado. Y que nuestra historia de maldad, de pecados, quede borrada, quede anulada. Y decidamos caminar en obediencia a las instrucciones de nuestro Dios. En verdad esto es posible. Mire la parábola del hijo pródigo que relataba el Señor Jesús, del hijo derrochador, allá en Lucas capítulo 15. Un joven, dice, luego de estar con su padre viviendo tranquilo, decidió ir a una parte lejana y tuvo una vida de desorden, derrochadora. Y en un momento de lucidez dice, voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y contra ti. Y dice la parábola relatada por el Señor Jesucristo que fue a casa de su padre y le dijo exactamente esas palabras. Y Jesucristo decía que el Padre fue movido a misericordia y le perdonó. Esto lo cuenta Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Dios mismo, dando a conocer a nosotros hoy que Dios, su Padre Celestial, amigo oyente, está esperando que venga a Él y le pida perdón por sus pecados. La pregunta es, ¿lo hará hoy? Terminemos con una oración. Y si tiene a bien usted ahí, hágala en su corazón. Oremos. Hasta aquí yo he rehusado el reconocer lo pecador que soy. Pero por eso día y noche tu juicio pesa sobre mí. Pero hoy decido reconocer ante Dios todos mis pecados y no trataré de ocultarlos un día más. Diré, se los voy a confesar a mi Dios y creo por la fe que tú me perdonas. En el nombre de Jesucristo esta oración. Amén.